Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. En esta fecha, obviamente, vamos a tener una serie de elementos informativos que posiblemente cambien un poco la lógica de lo que normalmente hacemos los domingos, en función de que los cortes de energía han impedido una realización normal, tradicional, técnica, adecuada de este programa que lo hacemos normalmente los domingos de la noche en vivo. Vamos a hablar sobre estos temas, pero antes quiero señalar que efectivamente un saludo especial para la comunidad cuencana en este 3 de noviembre del año 2024, comunidad cuencana que celebra un aniversario más de esta ciudad con alegría, con mucha satisfacción, pero además con problemas de energía eléctrica también en Cuenca. A pesar de todo, ellos siguen celebrando, van a celebrar estas fechas y por supuesto tenemos una consideración especial para todos los amigos y amigas que viven en esa ciudad y colegas que nos han enseñado también cómo se puede hacer un gran periodismo en el Ecuador. Y un domingo especial con cortes de energía, ya menos horas, pero igual cortes, con problemas, un feriado largo que no ha redundado precisamente en la satisfacción ni de la economía, ni del bienestar, ni de la tranquilidad, y tampoco de que la gente disfrute este feriado, porque hay dificultades, hay problemas efectivamente ahí. Y también algo que va a modificar la percepción que tenemos desde el exterior de lo que pasa con la monarquía española. Ha sido prácticamente, digamos, figurativamente, para decirlo mejor, destronada la monarquía después del ataque que recibieron a propósito de lo ocurrido de la grave situación que se vive en Valencia, España. El ataque a la princesa o a la reina Leticia y al rey Felipe deja en claro que no hay esa gran consideración que algunos esperaban que tuvieran los reyes y reina de España. Pero bueno, ese será un tema que lo volveremos a hablar. Ahora vamos a comenzar con un gran amigo, con un gran periodista. Él es Andrés Durán, a quien por supuesto lo vamos a entrevistar ahora, que está de candidato, pero también hablemos con él de periodismo. Bienvenido, Andrés, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Orlando? ¿Cómo estás, maestro? Bien, ¿tú? Todo bien, acá, esperando ya poder encontrarnos para discutir, debatir, poner ideas sobre la mesa. ¿Y cómo hablamos contigo? ¿Como el chochólogo, como Andrés Durán o como el candidato de reto? Me desdoblo en este momento y el chochólogo se convierte entonces en Andrés Durán, porque así es la cosa. Fíjate, conversamos hace un momento, fue una de tus ideas básicamente, ajá, ¿no? Incursiona en este personaje se creó y a la final el chochólogo termina siendo Andrés Durán y Andrés Durán el chochólogo. ¿Y cómo te sientes entre los dos personajes? La verdad es que el chochólogo es más cercano a mí, es realmente lo que yo soy. Ahí está el auténtico. Un longo cualquiera, como decíamos, un man sureño, ya. Medianamente leído, pero sobre todo que pone la verdad por delante. Y entonces, para entrar de lleno en la entrevista, para Andrés Durán, ¿qué es ser el periodismo? ¿Qué es hacer y ejercer este oficio? A ver, yo tengo dos pilares fundamentales en el arquetipo, en la filosofía, en la formación teórica, si se quiere, de Andrés Durán. El uno es del Alejo Carpentier, novelista, cronista cubano, ajá, que él tenía como filosofía intentar ser cronista de sus tiempos. Tiene grandes crónicas, ¿no? Muy grandes. Antología de crónicas. No, para mí es uno de los mejores del mundo. Alejo Carpentier y el gran Rodolfo Walsh, que fue... Un poco yo me nutro de esa valentía que él tuvo para enfrentar a la dictadura militar argentina que terminó asesinándolo y desapareciéndolo. Claro, claro. ¿Por qué esa referencia cuando te diría en términos incluso generacionales, ellos estarían más cercanos a mí que a ti por la diferencia de edad?
y tú deberías estar más ligado a esta nueva contemporaneidad donde hay influencers, redes sociales, tecnología nueva que ni Walsh ni Alejo Carpentier la tuvieron para ejercer el periodismo. Mira, yo creo que el periodismo en sí sigue conservando esas bases, digamos, esos pilares, si se quiere, de todo lo que tiene que ver con las 5 Ws, la profundidad, contexto, cotexto, texto, etcétera. La rigurosidad, la acuciosidad con la información. O sea, yo creo que esas son las bases, los fundamentos deontológicos, si se quiere. Son las bases del periodismo. Pero claro, lo que ha cambiado, lo que se ha modificado son los mecanismos, las herramientas con las cuales nosotros comunicamos hoy en día. Digo, el propio personaje, el chochólogo, terminó siendo un personaje para poder comunicar y proyectar, digamos, una imagen a otro público objetivo, a otro segmento. Para enganchar al público. También. Mira que a la gente la información masticada le parece más entretenida y mucho más si tú tienes, digamos, la posibilidad de hacerlo irónico, sarcástico, y eso ha gustado. Claro. Por eso creo que es el crecimiento también de Chochólogo. Pero las bases del periodismo no han cambiado, el periodismo sigue siendo eso, o sea, la posibilidad de profundizar en la información, de llevar información rigurosa que sirva para la toma de decisiones de la gente, para la comprensión de lo que está sucediendo en el país. Pero tú te formaste en Argentina. Yo me formé en Argentina, no estudié en el Ecuador, estudié en el extranjero, estudié, fíjate tú, en la primera Facultad de Periodismo y Comunicación Social de América Latina, en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí me formé con grandes profesores, grandes académicos, grandes teóricos, y yo diría incluso con una formación teórica muy, muy sólida. ¿La decana cómo se llamaba? Florencia Saintud. Exacto, sí. Florencia. Gran teórica de América Latina también. Y no solo Flor, o sea, también está Víctor Hugo Ducrot, que él habla mucho del modelo de intencionalidad editorial, decir, a ver, que los periodistas te digan desde dónde están hablando, cuáles son sus intereses políticos y cuál es su punto de vista al respecto de la vida. Porque de hecho hay una discusión en estos momentos y ahora está en gran discusión la postura del Washington Post a propósito de una carta de Jeffrey Bezos que dice que no va a tomar postura sobre las elecciones en Estados Unidos. Y le han caído con todo diciéndole, ¿cuál es la postura del Washington Post? Porque ahí está la intencionalidad del periodismo también. Es que es eso, o sea, a ver, yo siempre lo he dicho, Orlando, esto no es digamos, no, ha sido público siempre, nunca ha estado tras los bastidores. O sea, yo siempre he dicho cuál es mi lugar de enunciación, cuál es mi formación. El chochólogo mismo es una conformación de un personaje que tiene una clase y una identidad social muy clara. Un sureño, un longo cualquiera, una persona que tuvo que formarse y capacitarse. Un longo estudiado, leído. Un longo cualquiera que terminó leyendo, formándose, capacitándose, y terminó siendo periodista y sociólogo político. Como hemos sido algunos, porque yo también vengo de sectores populares, que nos hemos formado, que hemos tenido que superar dificultades, quizás en la casa no había los libros, las condiciones económicas para eso, pero lo hicimos. Lo hicimos, exacto. Y es no perder ese lugar de enunciación. Y ese es el lugar de enunciación. De hecho, hoy que hacía la ciclorruta, regresé hasta el barrio donde yo crecí en bicicleta y recordaba muchas cosas bonitas, hermosas de mi infancia. El potrero donde jugaba al fútbol, porque tienes que confesar que yo soy pelotero. Además, tenemos que confesar que nos disputamos quién es el goleador del equipo. Entonces, esas cosas a mí me interpelan mucho y es como que ese es mi lugar de enunciación. Yo soy aquí, claro, defiendo los intereses populares, ese es mi nicho y lo voy a hacer siempre. Pero a ver, Andrés, yo quiero llegar al tema de la política, de la candidatura, de las elecciones, que son temas apasionantes y además generan mucha polémica también posiblemente. Pero antes quiero que reflexionemos cómo ves el periodismo ecuatoriano, porque hablamos, por ejemplo, de Argentina, de Alejo Carpentier, que es cubano, con toda una trascendencia, con toda una incluso pedagogía. Pero el periodismo ecuatoriano no lo veo así. A diferencia de eso, a mí me da mucha pena el periodismo. ¿Cómo ves el periodismo ecuatoriano? ¿La verdad o la mentira? La plena. La plena. Verás, yo pienso que el periodismo ecuatoriano, con sus honrosas excepciones, es muy mediocre. Lamentablemente, y quiero ser lapidario con esas palabras. Digo, se ha perdido la rigurosidad, la acuciosidad, carece de mucho método, sí. Y yo creo que también carece de formación técnica. Lamentablemente el periodismo ecuatoriano lo veo así. Digo, es muy empírico, ¿me entiendes? Muy de la experiencia, así sobre la marcha van saliendo las cosas. Si me funcionó este tweet, me funcionó esta publicación, me funcionó este reportaje,
Es como que la experiencia determina los formatos y también las intencionalidades editoriales. Claro. Un periodismo también muy coludido con los intereses políticos. Claro, claro. Y no es eso sí. honesto en ese sentido, porque no te lo dice, te lo No, porque esconde. además, siendo de derecha, debería haber buenos periodistas de derecha que se planteen Deberían trabajos en existir. defensa de sus ideas, pero no necesariamente están defendiendo eso, sino atacando a alguien. Y mira, yo pienso que, por ejemplo, esto que planteas del periodismo de derecha o de las personas que son periodistas y que coinciden con con esas matrices de pensamiento, pero no te lo dicen, en este momento, por ejemplo, dime uno de esos de antaño Ajá. que incluso haya pasado por la academia y que tenga una formación. Hay muchos que ni siquiera Se han formado. se han formado profesionalmente. Claro, así es. Y tienen espacios de poder, sin decir que son un poder. Así es. Ajá. Entonces yo pienso que eso es ilegítimo, eso deslegitima Ya, este ¿y oficio. qué impacto tiene un periodismo mediocre en una sociedad como la nuestra? Lo estamos viviendo a diario, Orlando. Mira lo que está pasando en el país con el tema de los apagones. Mira el miedo inducido que nos ha generado en esta sociedad producto de esta violencia atroz que estamos viviendo, inédita en la historia del país, inédita en la historia republicana del Ecuador. Claro. Sí, y lo estamos viviendo con el silencio cómplice que tienen muchos periodistas y muchos medios de comunicación con las políticas que se han impulsado desde Lenín Moreno hasta la fecha. Claro. Entonces, dime tú, un periodista que alzó la mano y dijo este giro de 180, este parricidio, si se quiere, o este giro de timón, realmente va a traer resultados nefastos para el país. Y me refiero a lo que hizo Moreno, que tiene una secuencia bien clara, ¿no? Da el golpe, lo saca Jorge Glass de la vicepresidencia de la República y posteriormente un referéndum y una consulta popular que nos desbarató el sistema judicial del país. Pero que además tú tocas un punto muy importante, y ya que estamos en temas de apagones y demás. Si no me equivoco, a finales de julio, principios de agosto, Jorge Glass da una rueda de prensa Totalmente. y explica ese problema. Sí. Lo señala y nunca se lo tomó en serio, salvo contadas excepciones, como vos dices. Mira, y esto, ¿qué tendría que hacer el periodismo con esta gran salvedad que acabas de plantear tú y poner sobre la mesa? Si Jorge Glass ya anticipó que esto iba a suceder en el país, que los apagones eran producto de una negligencia, producto de una negligente política pública, Y de la entrega política de cargos y la entrega Así es, política, ajá, los ajá. pactos del Tongo, el reparto de las instituciones públicas del Estado ecuatoriano y sobre todo de las empresas públicas estratégicas, Así es. ya lo denunció. ¿Qué tendría que hacer el periodismo? Ventilar. O sea, ya tuvimos nosotros un gurú que vaticinó todo esto que estamos viviendo, Claro. pero no lo posicionan, ¿sabes por qué? Por el sesgo ideológico. ¿Por qué es Jorge Glass? Porque es Jorge Glass. O sea, ni siquiera, yo respeto mucho los criterios y las posiciones políticas e ideológicas de las diferentes personas, pero lo objetivo, y eso es del periodismo, lo objetivo es del hecho social en sí mismo. Claro, porque además no te olvides, y hay que recordarlo, que cuando Lenín Moreno hablaba maravillas de Jorge Glass, decía: Jorge, el de las hidroeléctricas. El de las hidroeléctricas. Y esas hidroeléctricas, Son las que nos están permitiendo ahorita al sortear menos esta una, situación. al menos una Al nos menos está una. salvando la situación. Que es Coca-Cola. Pero volviendo al tema del periodismo, te insisto en este lado, siendo mediocre, siendo coludido, siendo apegado a intereses, ¿qué debería hacer la sociedad civil, como se dice normalmente, las facultades de comunicación, para que ese periodismo no siga haciéndole el daño que le hace al país? Ese es otro problema, porque yo veo una ausencia de la academia en el Ecuador. Dime una institución que se haya fajado frente a esta circunstancia, exceptuando la Universidad de Cuenca. Las universidades de Cuenca, ¿no? Sí, Con sí, su sí. rectora encabezando este tema. María Augusta Hermida. María Augusta Hermida, exactamente. Yo soy flaxiano, y a veces a mí el comportamiento de esta institución me termina dando De la vergüenza. Flaxo, De la ajá. Flaxo, de la Facultad Latinoamericana Claro, de Ciencias sí, sí, Sociales, sí. donde está una posición frente a los recortes presupuestarios en las universidades. No, porque además de estas facultades o estos institutos de cuarto nivel de educación superior tenían observatorios de medios, hacían ¿Dónde investigaciones. está la posición? CIESPAL se ha quedado muchísimo, a pesar de que sé las dificultades que atraviesan los colegas de CIESPAL, pero se quedaron porque efectivamente les enflaquecieron, para decirlo de alguna manera, toda su capacidad de... Los de apretaron, producción. los apretaron. Exactamente. Entonces hay dificultades en la Flaxo, ni qué decir de la Andina, que sabemos Sí. en qué postura está. CIESPAL ha tenido muchas dificultades económicas, aquí estuvo Gisela Dávila para hablar del tema. Entonces no tienen pues nada.
No, y creo que esa posición o esa falta de posición de la academia es la que también nos termina pasando factura. Entonces Claro. tú dices, ¿qué están o cómo se están formando nuestros chicos actualmente? ¿Qué se está impartiendo en las mallas curriculares dentro de las facultades de periodismo y comunicación social? ¿Cómo se está, digamos, impartiendo? ¿Cuáles son los métodos? ¿Se cumple con rigor el código deontológico de este oficio o no se lo hace? Pero ¿sabes qué me preocupa más a mí? Que cuando veo a ciertos periodistas hasta me doy cuenta que no leen. No leen. Sí, sí. Se rigen por las redes sociales. Sí, sí. Hacen todo su estructura, su constructo ideológico a partir de lo que dicen las redes sociales. Pasan colgados de las redes sociales y no leen más. Y te digo esto porque estaba leyendo el último libro de Harari, que es Nexus, Ujú. y yo diría, todo periodista debería leer al menos los 2 primeros capítulos. Es un libro de 2000 páginas. Ujú. Pero al menos que lean los 2 primeros capítulos para que entiendan que información, verdad, relato, contexto, es una cosa que hay que estudiar, no solamente estudiar. decirlo por decirlo. No leen. Sí, te digo, o sea, son personas que lamentablemente expresan esa mediocridad dentro del oficio, ¿no? Son muy, muy básicos, carecen de una formación técnica, de una formación teórica, no tienen método. O sea, de hecho, a mí me llama mucho la atención cuando dicen yo soy periodista de investigación. Ah. Y hay algunos. Sí, hay algunos que se dicen periodistas de investigación. Y yo les digo periodistas de investigación, y para que tú te consideres un investigador, por lo menos, debes manejar la filosofía de la ciencia. Así, Claro, así funciona en la academia. así es. Entonces, no saben cómo funciona, por ejemplo, el sistema de datos públicos del país. No saben De compras públicas. no saben cómo funcionan los portales de compras públicas, Sí. del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, los datos de la propia Contraloría General del Estado, de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Que Nacional. en eso vos te has convertido en un experto. Yo me Y convertí. te admiro por eso. Hasta a veces me da pereza entrar, ya digo tanto material ahí, pero bueno, Sí, eso es sí. bueno. Y creo que la Es práctica bueno. es como que ya sabes por dónde ir, acá está esto, y se hace sacas, fácil. sacas se hace datos. fácil. O sea, Y yo y ya datos les que- confieso, dejaba de hacer porque el señor lo hacía. Ya qué bueno que lo Sí, hacía sí, alguien sí. así, muy bien, eso sí. Entonces, yo pienso que ese es el punto medular. Entonces, si tú me dices a mí, qué pasa actualmente en el periodismo? Mediocre. Digo, sus protagonistas son Sí. muy mediocres, carecen de formación técnica y sobre todo carecen de método. Claro. Orlando, el método es tan importante para todo, no solo para el oficio periodístico, sino para la vida misma. Pero para nuestra gente, ¿qué significa carecer de método o qué es tener método, según tú? A ver, tener método es tener un Herramientas. contingente de técnicas, de Exacto. herramientas, Ajá. ¿sí? De fuentes que te permitan a ti sustentar lo que estás planteando. Tú sabes y me conoces, yo no digo Pepito de los Palotes robó si yo no tengo pruebas de que Claro, robó. claro. Y aún así, teniendo pruebas, siempre se garantiza la presunción de la inocencia. Porque nosotros no somos jueces. Pero es que aquí lo que ha prevalido, lo que se ha instaurado es el insulto, el adjetivo. Totalmente. Entonces un señor Payares, un señor Aguilar, dicen cualquier cosa y no tienen respaldos. Totalmente. O lo que ellos supuestamente consideran respaldos son esas informaciones parciales, parcializadas, tergiversadas y desinformantes. Desinformantes, que no es Totalmente. lo mismo una información errónea que una desinformación. Totalmente. Y mira, para todos estos temas teóricos que a veces parecen complejos Sí, 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 y sí, sí. rebuscados, es que justamente utilicé ese personaje, el chochólogo, para volverlo masticadito. Y Para que para- vaya directo al buche. Pero para llamar la atención. Porque como hay tanta oferta, como hay tanto... También, Ajá. obvio, o sea, hay que ser francos, o sea, el personaje es para llamar la atención a mi público, o sea, a ver, despierten, esta es la situación que está viviendo el país. Porque si alguien se pone gafas es como que no se quiere dejar verlo la mirada. Yo diría que es una especie de personaje que esconde su identidad, no porque no quiera decir quién es, sino que trata de estar rebuscando donde nadie rebusca, y eso termina exponiéndole a él y a sus seres queridos, Ya. que es lo que él más trata de atesorar. Pero a ver, entonces entremos en esa parte que sí me interesa explorar y conversar contigo. Es, por este trabajo has recibido amenazas, estás amenazado, te están enjuiciando. ¿Cómo afrontas entonces esta situación? Porque me has contado fuera de cámaras que incluso te acaban de poner otro juicio, otra demanda, una indagación fiscal o algo por el estilo. A ¿Cómo ver. asumir eso entonces? ¿O nos cuentas primero qué pasó? Bueno, vamos por partes, diría Ajá. Jack, Jack el Destripador. el Destripador. Sí.
Mira, este oficio para mí es realmente apasionante. No encuentro la forma de describirlo. Sentarse frente a la cámara, describir el suceso, ser riguroso con la información, profundizarlo, presentarlo a la gente, decirle ustedes son dueños de las conclusiones, traer información nueva, novedosa, es algo que realmente yo pienso y es como que se me eriza la piel, ¿me entiendes? Es algo para lo que yo siento, y además siento que es para lo único que sirvo, ¿ya? Porque ni goles hago, así que es para lo único que sirvo. Entonces, producto de esto, fui investigando. El primer juicio que enfrenté fue el que nos denunció la ex directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito cuando laboraba en Pichincha. Y posteriormente se vinieron muchos, la prefecta de Esmeraldas también, por una contravención de la misma calaña de la exdirectora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y posteriormente también los señores Mendoza Daza, quienes tendrían vínculos con el crimen organizado y que son contratistas del Estado ecuatoriano, sobre todo en la provincia de Los Ríos. Tienen investigaciones por parte de la Fiscalía, ¿no? Y que también fueron beneficiados de archivos dentro de la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos contra el erario público. Claro. Y ahora recientemente, el día jueves, esta es una primicia, acabo de ser notificado con la apertura de una indagación previa de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de intimidación. Me están investigando. Yo sería el intimidador. Fíjate. ¿Qué hiciste para eso? La verdad es que no lo sé porque ni siquiera aparece en los registros dentro de la Fiscalía General del Estado. Solo llegó la notificación como tal y que se aperturó un IP para que me investiguen a mí por el presunto delito de intimidación. Pero acá viene lo particular del tema. Que en este proceso también fue involucrada o vinculada la asambleísta Mónica Palacios. Es decir, a Mónica y a mí nos están siguiendo esta investigación por el presunto delito de intimidación. Y fíjate que está en una corte con fuero nacional, ¿sí? Yo no tengo fuero. Pero por ser incluida ella pasarías a formar parte exactamente. del fuero. Claro. Entonces es algo que tiene tufo, ¿me entiendes? Es algo que tiene mal olor, que tiene cara de pescado, como decimos, y que realmente llama la atención. Pasa en la Corte Nacional. Y ya sabemos qué pasa en la Corte Nacional. Entonces esto es extremadamente preocupante, porque tengo 4 juicios, o digamos 3 juicios y una investigación previa en menos de 2 años. Yo creo que voy a pasar a la historia como el periodista que más le enjuiciaron en menos tiempo. No, pero ahí te saldrían los seguidores de Villavicencio y dirían, no, a él le siguió todo el mundo y no sé qué. Bueno, hay que corroborar esa información porque es pública y se la puede consultar en la justicia ecuatoriana. Claro. Y es preocupante porque esto es lo que tenemos que enfrentar, además del acoso en redes sociales, además de las amenazas telefónicas, las llamadas. Yo te digo públicamente, y me importa realmente un bledo si me sacan del sistema en este momento, yo formo parte del sistema de protección de víctimas y testigos. Un sistema que no sirve para absolutamente nada. Y fíjate, la Fiscalía es tan diligente cuando se trata de perseguir a sus adversarios, ¿sí?, que hasta la fecha de hoy, ya me abrieron la IP y me notificaron inmediatamente. Se fueron a la Asamblea Nacional a buscarme a mí y a Mónica Palacios. Me notificaron vía telefónica, no sé cómo consiguieron mi número telefónico, pero lo lograron. Fíjate tú. Pero en el caso de Roberta Zambrano, hasta la fecha de hoy, a mí me han llamado a rendir versión. Yo estoy en el sistema ya más de un año. Y hasta la fecha de hoy, no me llama la Fiscalía General del Estado a rendir versión. Porque debería tomar tu versión porque está siendo... Por supuesto, porque yo puse una denuncia por el presunto delito de intimidación. Y es por eso que formé parte del sistema de protección de víctimas y testigos. Ya, pero entonces, si es que tienes todo eso, ¿hasta dónde el ejercicio de ese periodismo, de esa forma, va a dar el resultado que esperaríamos? Es decir, que se construya un relato sobre la realidad, que se revelen los problemas que hay en este país, si todo el tiempo nos está amenazando. Como tú ahora me cuentas, esta semana también he sido yo notificado de un juicio por parte de un señor cercano al gobierno que trabaja directamente con la Secretaría de Comunicación, que en su momento se conocerá. Y uno dice, ¿para qué hacer este oficio entonces ya? Si todo se resuelve en cortes y juzgados. Yo diría acá primero el llamado de atención, mi solidaridad, Orlando, contigo. Acá el llamado de atención sobre todo a las personas que durante esos 10 años, ¿sí?, de gobierno de Rafael Correa, cacareaban y dijeron todo el tiempo que no existían las garantías para la libertad de expresión.
sobre todo estas ONGs que reciben dineros y fondos de organismos no gubernamentales de los Estados Unidos, que también se dicen defensores de la libertad de expresión y del periodismo en el Ecuador. Pero cuando sucede todo esto, esconden la cabeza, literalmente. Claro. Yo creo que hay que llamar la atención a esos personajes y a esos actores, porque en definitiva termina siendo un oxímoron. O sea, nosotros estamos viviendo la persecución en carne propia, y ahí es el punto central. Es por eso que yo identifiqué que la discusión, el debate, la lucha de las ideas en este contexto en el que vive el país ya no alcanza. Claro. Por eso es mi decisión también de incursionar en la vía política. Pero antes de entrar en eso, esta semana me comentaban unas personas que estuvieron en Ginebra en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos que el señor César Ricaurte, que todo el mundo sabe que se vive de Fundamedios, no es que trabaja para Fundamedios, vive de Fundamedios, se hace plata con Fundamedios, le denunció a Anderson Boscan, diciendo que tenía vínculos con el narcotráfico. Fue a Ginebra a denunciar a quien ahora es un asilado político en Canadá. Es decir, estas ONGs se trastocaron completamente. Sí, definitivamente son organismos que no responden, digamos, o velan por los intereses de los periodistas y del periodismo, independientemente de su postura política o ideológica, porque tú puedes coincidir política e ideológicamente conmigo y hay otros colegas que no, y es respetable siempre y cuando no se cruce la línea del irrespeto, de la vulneración de los derechos y demás. Pero en este caso estos organismos no responden a los intereses verdaderos de los periodistas. Porque tenemos que entender algo también. Hay periodistas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y de sexta clase. El propio Consejo de la Comunicación, que se comunicó hace prácticamente un mes conmigo, hasta el sol de hoy no ha presentado un informe al respecto de la situación de Andrés Durán, del periodista Andrés Durán. Así es. Entonces, ¿qué pasa con las garantías? O sea, cuando es mi pana y está en la misma línea que yo, me conviene proteger y garantizar sus derechos. Cuando no es mi pana, no coincide conmigo ideológica o políticamente, no me conviene garantizar y ratificar sus derechos. De hecho, ese Consejo de Regulación de la Comunicación, no sé cómo se llama esa cosa, nos rechazó a la Radio Pichincha la demanda que hicimos de protección y de revisión de lo que estaba haciendo, porque ese reglamento lo estableció Guillermo Lazo para proteger a los periodistas. Y resulta que ahora, cuando nosotros, Radio Pichincha, tú y yo, estamos en ese plano, nos dicen que no. Que no funciona, que no tiene sentido. Esto llama muchísimo la atención porque te cuento también lo particular de mi caso, es que ellos se contactan conmigo y dicen, nos hemos dado cuenta que hay un abogado que se dice abogado de estos hermanos, estos ñañitos de los ríos, y resulta que a la final necesitamos saber y que usted exprese su testimonio qué es lo que está sucediendo. Entonces yo les cuento cuál es la situación. Mira, el medio de comunicación en el que actualmente yo laboro tiene su sede en Guayaquil. Y les digo, ¿cómo van a garantizar que a mí no me suceda nada? Vamos a poner otra denuncia quizá en fiscalía. Pero señorita, la última denuncia que pusimos ni siquiera llamó a rendir versión el fiscal de la causa. Y ha pasado más de un año. Lo que pasa es que ya es competencia de la Fiscalía General del Estado. Y ahí queda todo. Y ahí queda todo. Pero entonces, a ver, para no abundar más, que sé que es muy importante, pero obviamente hay otras cosas que tenemos que conversar. Este salto a la política para ser candidato, ¿en qué momento lo tomas? ¿Por qué lo tomas? ¿Qué hay ahí? ¿O es también un modo de protegerte como periodista? Como te digo, la principal decisión que yo tomo es producto de que empiezo a identificar en el análisis político que la disputa ya no es en el marco de las ideas, del periodismo, de la información, de las matrices de pensamiento y de comunicación, ya no es de ahí la pelea. Porque yo me he matado haciendo entregas periodísticas, investigaciones y diciendo cuáles son los vínculos. La reciente del presupuesto de la UIPA, de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos, $5,000 del presupuesto de la UIPA. La unidad que pelea contra el crimen organizado y el narcotráfico en los puertos del país, 5 lucas. Que es ni para pagar sueldos. Ni para pagar la luz. Ni para el papel higiénico de la institución. Claro. O sea, es realmente una vergüenza. Somos una vergüenza nacional. Entonces me he matado haciendo esas entregas de ese tipo y no pasa absolutamente nada. Pero ¿vos crees que siendo candidato y ganando las elecciones sí puede cambiar algo? Tengo el conocimiento técnico, Orlando, para hacerlo. Creo que en este tiempo, como ya lo dijiste tú mismo, me he convertido en un experto en el sistema de información pública, de búsqueda de información.
sé cómo está funcionando hoy por hoy el crimen organizado en el país, dónde están sus debilidades también, dónde se tiene que hacer el ataque y del que nadie habla, que es el lavado de activos en el Ecuador, ¿sí? Que es el corazón económico y financiero del crimen organizado, las empresas fachada que operan a nivel nacional, ¿sí? Y sobre todo que tienen su capital en la provincia de Los Ríos, ¿sí? Entonces yo creo que eso me ha permitido un poco especializarme en el campo, además de que también tuve la posibilidad de ser asesor legislativo algún tiempo y pues bueno, conozco el proceso parlamentario y creo que en ese sentido Andrés Durán puede hacer aportes importantes para hacer una reforma al sistema integral de seguridad pública del Estado, para combatir y prevenir y erradicar el lavado de activos a través de una nueva reforma, para prevenir el lavado de activos también a través del sistema de compras públicas. Hoy, Orlando, lo que no te explican los grandes medios de comunicación es que están utilizando a las empresas públicas, a las instituciones públicas, a varios gobiernos locales, autónomos y descentralizados para lavar activos del crimen organizado. Digo, nadie se pregunta lo que sucedió con el alcalde de Manta, por ejemplo. Nadie se pregunta lo que está pasando en la provincia de Los Ríos en los diferentes gobiernos locales. ¿Sí? Lo que está pasando en el mismo Durán, lo que pasa en Camilo Ponce. Pero ahí te planteo la duda de siempre. Quieres ser candidato, ganando las elecciones, puedes hacer leyes, pero en realidad quien puede cambiar la situación es el gobierno central, es un buen presidente, es decir, una autoridad con todo el poder ético, moral, técnico, profesional, filosófico, para cambiar, pero un legislador no lo puede hacer. No, pero creo que es momento de elevar el nivel dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que eso puede contribuir en generar discusiones y debates parlamentarios que sumen y abonen a ese cambio, desde evidentemente la función ejecutiva y la alianza política que tenemos con la Revolución Ciudadana y con Luisa González. Luisa González es nuestra oportunidad para que todo esto se termine transformando en el país. ¿Por qué no te lanzaste por la Revolución Ciudadana? Eso tendrás que preguntarle a los directores provinciales, porque yo estoy afiliado a la Revolución Ciudadana. Por eso, entonces estando en la Revolución Ciudadana te lanzas por reto. Estando en la Revolución Ciudadana, los procesos de democracia interna son los que tienen que discutirse, modificarse, debatirse y permitir que nuevos cuadros y personas jóvenes que tenemos el conocimiento, la experiencia y la capacidad técnica tengan la posibilidad también de ganar espacios dentro de la... Pero ganar una elección tiene varias implicaciones y varias cosas, como por ejemplo conocimiento de la gente, propuestas claras, equipo, aparato para la movilización, para etcétera. ¿Cuentas con todo eso? ¿Cuál de todas esas tienes? ¿Cuál de esas te funciona ahora? ¿O eres solo contra el mundo? ¿Cómo va a ser eso? El chochólogo Andrés Durán es un poco eso también, ¿no? ¿No es muy quijotesco eso de salir con tu lanza ahí? Sí, yo creo que sí, pero creo que eso envía también un mensaje muy poderoso a la ciudadanía. Y creo que por eso he ganado también el apoyo y la credibilidad de la gente. La gente me quiere y cree en mí. Pero decir la gente también es como muy general. Bueno, la gente es que, a ver, el público que he tenido realmente me ha terminado sorprendiendo. O sea, de manera paulatina, a medida que nosotros vamos profundizando en el oficio periodístico, me di cuenta que el público está en diferentes sectores del país, está en Pichincha, está en Guayas, están en diferentes puntos geográficos. Pero te lo lanzas reconocen. Por Pichincha, te vas a lanzar por Pichincha y tu candidatura es en este marco. En los cantones de Pichincha. Pero hay ese reconocimiento y ese cariño, quizá por la frontalidad y también por la valentía de decir y dar testimonio en tiempos difíciles de cosas que muchos colegas callan. Y ahí te preguntaría, ¿qué es la política entonces para el periodista Andrés Durán, que va a dejar por un tiempo el periodismo y va a pasar a la política? ¿Qué es la política? Yo creo que hay que buscar el equilibrio y la convivencia entre las dos cosas. El periodismo, como te digo, para mí es una pasión. Y es también político. Y es también político, y hay que decirlo. O sea, siempre he dicho, yo tengo un punto de vista, un enfoque, un paradigma, si se quiere, acerca de lo que pasa en el país, una posición acerca de la realidad del país. Ahora esa posición va a intentar trabajar en el ámbito institucional para generar las reformas jurídicas del caso o para generar las fiscalizaciones correspondientes, porque ahí también necesitamos mucho rigor técnico. Pero no caerías en el estribillo que se ha jalado a alguna gente de convertirte en un denunciólogo que vive de eso, porque efectivamente eso genera atracción, denunciar llama la atención, pero quizás la política no es solamente eso. Y ahora que mencionas esto de ser un denunciólogo, que no lo es del chochólogo, y te refieres puntualmente al caso de Fernando Villavicencio,
yo tuve la oportunidad de compartir en esos pasillos, en esos tras bastidores, la forma en la que ellos procesaban los diferentes casos de fiscalización. Y ninguno, Fernando Villavicencio, su gente, y ninguno terminaba en buen puerto. ¿Sabes por qué? Porque, insisto en esto, carecían de método. ¿Ya? O sea, una cosa es hacer investigación y otra cosa es hacer filtración. Claro. Una cosa es tener las fuentes que te pasen los documentos y otra es que tú comprendas los mecanismos que operan detrás de esos documentos, cómo se conectan, cómo se correlacionan, cómo se construye un diagrama de relación. No, además porque tú sabes perfectamente como yo, por la experiencia que hemos vivido y porque efectivamente es así, quien te pasa un documento no lo hace Con inocentemente. un interés, totalmente, Claro, con claro. un interés. Los intereses que existen detrás de esos procesos de fiscalización. Entonces yo creo que dándole método, dándole rigor, dándole conocimiento técnico, vamos a tener la posibilidad de identificar con absoluta claridad dónde está el problema. Lo que te acabo de plantear. La seguridad, qué bestia, estamos hecho pedazos en el campo de la seguridad, mucha inseguridad en el país, tasas de homicidios por arriba de los 40 por cada 100.000 habitantes, etcétera. ¿Dónde está el problema? No es que el enfrentamiento entre bandas delictivas, y con ese relato, con ese cuento hemos venido desde el año 2018 en adelante, pero nadie plantea el tema de que hoy el Ecuador se está convirtiendo en un nicho para lavar activos, que hoy hay empresas que ni siquiera tienen los controles respectivos de la Superintendencia de Compañías, que ni siquiera tienen los controles de la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, la Central de Inteligencia Ecuatoriana. La UAFE que ejecutó un presupuesto creo que del 5% en el 2023. Date cuenta. De la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos. Ni siquiera sabemos cuáles son los entes que se encargan de la coordinación de verificar esto. Y en dónde están las empresas que están lavando estos dineros. Y cómo ya terminan blanqueándolos y circulando en la economía real del país. Claro. Digo, yo escuchaba en una entrevista que tú tuviste la oportunidad de hacerle a un colega colombiano en la Feria del Libro recientemente. Sí. Y él decía, a mí me impresiona la cantidad de dinero que hay acá y que se nota que tendría Mendoza, un trasfondo irregular. Sí. Entonces, atacando en ese lugar, en ese sector, y que es algo de lo que no te plantea, nadie te lo plantea, Claro, ni los claro. que se dicen que son expertos en el campo de la seguridad, ojo con eso. Sí. Nadie te lo plantea. Sí, porque es que ahí está el poder, pues. Ahí está el poder. Pero por eso precisamente una candidatura tuya por el lado de Reto en la alianza con la Revolución Ciudadana sabe que se enfrenta a todos estos poderes. Puedes correr el riesgo de tu vida, pueden hacer una serie de cosas porque efectivamente están enfrentando a un gran poder con mucha plata, con muchas armas, etcétera. Es una cosa muy compleja. ¿No te da miedo? Por supuesto que tengo miedo. Todos los días me levanto con miedo. Ya. De hecho, es una cosa que siempre la tengo presente. Yo estoy en el sistema de protección de víctimas y testigos, como te dije. Me han bajado el nivel de riesgo. Hablaba con una de mis fuentes, un general, y él me decía, Andrés, usted debería estar por lo menos con un 90, un 95% de riesgo y debería tener un contingente. Pero la verdad es que el único contingente con el que cuenta Andrés Durán es con el cariño de la gente. Es la bendición que te da todos los días la gente. Ya estás hablando como político. Sí, y yo creo que eso Pero es eso, por ejemplo, lo que ¿cómo también me llegas ha motivado. a esa expresión típica de los Política. políticos de cuento con el cariño de la gente? ¿Cómo llegas a eso? Me doy cuenta cuando empiezo a recibir muchos mensajes a través de las cuentas de mis redes sociales de gente que me pedía, oiga, necesitamos un asambleísta como usted que fiscalice, que les dé palo a los corruptos, Ya. que investigue estas irregularidades, porque realmente hay un pobre nivel técnico dentro de la Asamblea Nacional, un pobre nivel de discusión parlamentaria dentro de la Asamblea Nacional. Necesitamos una persona que conozca y que ataque estos problemas. Ya. Cuando dices pobre nivel técnico, ¿cómo valoras el trabajo que hace Pamela Aguirre y la Comisión de Fiscalización? ¿No es eficiente? No, a mi criterio no. Yo pienso que se puede profundizar en muchas cosas y mejorarlo. Hay cosas que son interesantes, pero por ejemplo, y que también responden a los tiempos políticos, ¿no? Pero eso tiene que ver, ese básicamente es el problema, que responde a los tiempos políticos y no a las urgencias de la gente. El caso de los narcogenerales ha quedado en la absoluta impunidad, ya no sabemos quiénes están detrás. Yo denuncié al señor Ramírez, que está involucrado en el caso Metástasis y que tenía un patrimonio irregular escondido con su hija de cerca de $500,000. Así es, ajá. Sí. No se sabe nada más de la madrina. Sí. Está en España, ¿no? Unos dicen España, otros dicen Estados Unidos. Ajá. Sí. No se sabe nada más del caso de la mafia albanesa, el caso La Pampa, que es la conexión del mafia albanesa con
Ajá. con el tema con la expansión y la operación a nivel incluso de Europa. No se conoce nada más sobre el tema de, por ejemplo, qué sucedió con esta crisis eléctrica inducida o autoinducida. No, y la crisis mismo de seguridad. La crisis El de haber seguridad. llamado conflicto armado interno parecería que es tan inducido para llevarnos a lo que estamos. Y de las 24 organizaciones narcodelictivas que fueron calificadas en el decreto 111, Ajá. la mafia albanesa no aparece. No está, claro. Sí es. La Andrangheta no aparece. No está, exactamente. La Camorra no aparece. Ujú. ¿Sí? No aparecen las grandes mafias que operan en Europa. Entonces yo creo que eso sí demanda un conocimiento técnico. O sea, por un momento lo que digo es que pares la pelota y empecemos a analizar técnicamente lo que está está sucediendo en el ámbito social, económico de este país, para que una vez que haya sido identificado, empecemos a operar un plan de fiscalización Pero, con una agenda programática. ¿Tú crees, hay posibilidades de que, por ejemplo, Reto con la Revolución Ciudadana tenga una mayoría solvente que pueda desarrollar eso? Porque fíjate que existían todas las pruebas, la realidad está a la mano para que la ministra Palencia sea juzgada políticamente, porque efectivamente la situación no es buena, y resulta que por unos acomodamientos ahí construye y otros no sé qué, se viran y la señora sale inocente. Sabes que yo veo que el problema es la delimitación del caso. O sea, cómo tú tienes un caso extremadamente delimitado y sólido. Yo quizá en esto me demoré un poco, pero me parece que si el Ecuador está viviendo esta crisis de seguridad, sus puntos claves es analizar lo que está pasando en los puertos del país. Te decía, la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos del Ecuador, manejado por la Policía Nacional, la UIPA. Hoy los pases dentro de esta institución están costando cerca de $20,000 a $25,000 un pase. ¿Por Para qué? ir a trabajar allá. Para ir a trabajar allá. ¿Por qué razón? ¿Por qué será? Primera pregunta. Pero esos son los puertos públicos y privados. Públicos y privados, que pasan por el control de la UIPA, del CRAG y del GEMA, Ajá. de la Unidad Canina y del Grupo Especializado Antinarcóticos. Sí. ¿Ya? Estas tres instituciones son claves dentro de la Policía Nacional para el combate. ¿Cuál es el presupuesto de la UIPA? De $30,000. ¿Cuánto ejecutaron? El 17%, $5,600. Ya. Eso es escandaloso. Y es lamentable que por no tener la claridad técnica para delimitar un caso de estudio, perdamos la posibilidad de posicionar estos temas. Pero igualmente te digo, insisto, vos tienes todos los elementos, todos los argumentos, están los datos, llegas a la asamblea, no hay los votos y se jodió el caso. Mira, hay que ser sincero también, lo que planteas es probabilístico. O sea, puede suceder como no puede suceder. Pero ya pasó con Palencia. Sí, pasó con Porque Palencia. todo esto que mencionas no es que pasó hace 20 años. No, Existe pasó actualmente y es responsabilidad del Ministerio de Interior, Pasó ahora. del gobierno. Sin embargo, yo creo que la estrategia también consiste en posicionar el hecho en sí mismo. Ya, pero ¿Posicionaste qué? Que la Revolución Ciudadana quería la cabeza, digo, no nosotros, sino que la Revolución Ciudadana quería la cabeza de Palencia. Eso es lo que se posicionó sí, en la sí, opinión sí, pública. así es, ajá. Pero no se posicionó el bochornoso acto público para sostener la seguridad de este país. O sea, posicionaron que la Revolución Ciudadana estaba cobrando venganza por haberse Exacto. quedado a Jorge Glass de la embajada. Exacto, pero no se posicionó lo que la señora hizo en el tema de seguridad, lo que está sucediendo en las unidades especializadas de la Policía Nacional, lo que pasa en la UIPA, lo que pasa con la tasa de homicidios, lo que pasa con los parámetros para contar los muertos en este país, producto de la violencia, los presupuestos. No se posicionó eso. Entonces yo creo que ahí necesitamos mayor rigurosidad. Ya. Y es una autocrítica, ojo, no lo vayan a tomar en términos personales porque a veces en este campo de la política se hieren muchas susceptibilidades. Ya, para ir cerrando entonces. Para ¿cómo no herir vas a más hacer? susceptibilidades. ¿Cómo vas a hacer la campaña? ¿Qué implica hacer una campaña? Vos me dices, tengo el cariño de la gente, pero una campaña no va a llegar a todo el mundo, no todo el mundo te conoce. ¿Cómo va a ser tu campaña? ¿Cuál va a ser la campaña del chochólogo? Ahí tenemos también un desafío, al chochólogo lo ubican por el chochólogo, ¿eh? Pero no por Andrés Durán. No por Andrés necesariamente. Durán, necesariamente. Ajá. Así que un poco la idea ha sido empezar a posicionar esta convertibilidad, si se quiere, del ¿Tienes personaje. asesores? ¿Tienes equipo de comunicación? Créeme que mi presupuesto es bastante austero, pero sí tenemos un equipo que está, digamos, trabajando permanentemente para las producciones, para las coberturas, para la agenda territorial, digamos, para posicionar también el plan de trabajo, sobre todo los 3 ejes que tenemos. No quiero caer en la campaña anticipada, después nos vaya a caer una denuncia al TCE, pero tenemos el equipo necesario para enfrentar esta situación. Y en función de eso, ¿cómo cambia tu vida ahora? En cuestión de ritmos, de rutinas, ¿qué cambia?
Te juro que si hubiese conocido ya el ritmo ¿Qué previamente ibas a tener? del... No hubiese aceptado. ¿Por qué? Explica mejor eso. Es intenso, mira, es intenso. Cambia el tiempo de la familia, cambia el tiempo de, digamos, la privacidad que tiene uno. Está más expuesto públicamente, si se quiere. Yo no tengo nada que esconder, de mí pueden buscar absolutamente todo. Es más, me avisan si están interesados, yo les mando los tips para que me perfilen todo lo que quieran. Ajá. Pero y aumenta el riesgo, digamos, contra la seguridad. ¿Viste lo que sucedió recientemente con este candidato Sí. del Partido Socialista Ecuatoriano? Sí. Que es lamentable, hay que repudiarlo. Sí, hay que solidarizarse con la familia, con toda la gente Totalmente, que sí. totalmente. Y no importa si es de izquierda, de derecha, no importa. Independientemente, Así es, Orlando, así es. independientemente, somos seres humanos y eso hay que repudiarlo de manera tajante. Pero a pesar de esa circunstancia, creo yo que ya se tomó la decisión. Nos lanzamos un poco también al vacío para enfrentar esta circunstancia, porque evidentemente hay un miedo y un recelo producto de las amenazas, ¿no? Claro, claro. Y la pregunta de rigor que vas a tener que contestar en otros medios igual. ¿Qué pasa si pierde el chochólogo, si no llega a la asamblea? ¿Qué va a pasar ahí? Mira, realmente yo analizo, no voy a darte nombres, pero yo veo a muchas personas que ser asambleísta es el sueño de su vida y realmente Conozco es algo que algunos así, sí. Si no llegan a eso, se mueren. se mueren, se frustran y que realmente es algo que les quita el sueño. A mí no me quita el sueño ser asambleísta. Ajá. Volvemos al periodismo. Volvemos al periodismo y sigo haciendo mi trabajo periodístico, pero eso sí, si yo incursiono en este campo es porque tengo que servir. Y hay una cosa que a mí digamos, me parece muy importante, Orlando. Yo no soy político, yo soy servidor público y lo he sido durante muchos años. Conozco cómo funciona el Estado ecuatoriano. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Andrés Durán, el chochólogo, no es político. Andrés Durán, el chochólogo, es un servidor público. Ya. Quiere ¿Qué servir hace a la política gente. ahora? ¿Qué hace política? Sí, Sí. porque la política, digamos, es una herramienta Sí, para sí. poder servir. Porque si no sirves, básicamente no deberías existir. Claro, pero un servidor público... Se pierde la puede ser- razón de ser. Claro, un servidor público es muy técnico, es un profesional, pero el servidor público que es político genera política, genera debates, reflexiones, abre espacios de discusión. De hecho, a mí me parece que es muy importante entender que la política, por ejemplo, avisora lo que se puede hacer para adelante, no es lo que ve para atrás. Sí, a ver, yo no creo que lo uno es excluyente de lo otro. Y digo, fíjate que cuando nosotros decimos servidor público, es lo que la gente está demandando en este momento, alguien que le sirva. Digo, que le ayude, que le Sí. colabore, que le dé claridad acerca de las urgencias que está teniendo en este momento. Ya. Eso es el servicio público para mí. Y te El pregunta- político es el que está un poco en el imaginario de la gente, el que está en el tras bastidores, en la realpolitik, en las negociaciones. Ajá, ajá. Andrés Durán no encaja en ese Ya. perfil. Pero en alguna medida te va a tocar si es que llegas a la asamblea. Pero por Porque supuesto que hay también que sentarse sí, claro, y dialogar claro, y claro. conversar y Te discutir preguntaba y hace un debatir. momento, para cerrar igual, ¿cómo cambia tu rutina? ¿Ya no juegas fútbol? No, todavía. Mira, Sí. ahora estoy ya más delgado. Estoy haciendo Mira, mucho está jugando deporte. fútbol y se le podemos llevar al equipo de... Si quieren que haga goles, llámeme por Muy favor, bien. un 800 chochólogo. Ya. Todavía estoy haciendo un ¿Estás poquito haciendo de deporte. bicicleta para qué? ¿Para que te vean en la calle? No. Entonces, No. es que hay candidatos que hacen eso, como nadie Sí, les sí. vio, salen en bicicleta No, que le vea a no. la gente. No, te cuento que tú has sido testigo. Sí, La sí, gente sí. tiene un cariño genuino por Andrés Durán. Sí. Cuando he tenido la posibilidad de salir y quizá alguien le reconoce, se acerca, me saluda y lo primero que me dice es le agradezco por su valentía. Por De hecho, decir, voy a decir con absoluta franqueza, me putearon cuando te sacamos de la radio. sí, yo sé que no estuvo en tus manos, pero básicamente es eso, ¿me entiendes? Claro. Tú eres fiel testigo de que eso, la gente reconoce eso, reconoce la entrega, el sacrificio, el compromiso, el valor, la valentía. Yo creo que si hay algo que caracteriza por delante de cualquier cosa es de la valentía, ¿no? Ya. Hay un lema que es muy nuestro, muy quiteño, que dice así, que es muy simple. ¿Cuál? Arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Así es. Y yo lo Sí. tengo muy presente en mi Ya. vida. Muchas gracias, Andrés. ¿De qué? Ha sido un gusto conversar Igualmente, contigo. hermano. Y suerte. Cuídate Gracias. mucho, de verdad. Y si no llego, aquí estaremos. Ok, Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo con Andrés Durán, el chochólogo que ahora es candidato
por el movimiento Reto, que es importante que se vaya conociendo, que se vaya dialogando, se vaya reflexionando sobre lo que está pasando en este país con los candidatos y también tener la perspectiva, estas otras perspectivas de lo que dicen, piensan, hacen y quieren para este país los candidatos. Invitados todos, por supuesto, todos son invitados a dialogar, a conversar en estos términos cordiales, amables y de mucho respeto. Así que, a pesar de las dificultades para hacer este programa, por las interrupciones, por las intermitencias de la transmisión, del internet, pues aquí estamos para seguir trabajando en este otro relato dominical. Ahí nos vemos. Programa clasificación O de opinión. Categoría A, apto para todo público.